uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor, todos juntos, povo em festa, um banquete que não findará. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, o poder, honra e glória ao Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor, todos juntos, povo e festa, um banquete que não findará, que não findará. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor,
Querido Papa Francisco, nós estamos muito felizes por estar hoje aqui com o Senhor. Querido Papa Francisco, nós estamos muito felizes por estar aqui hoje com o Senhor. Nel luglio 1980, San Giovanni Paolo II ha visitato la mia città, Fortaleza, in Brasile. In quell'occasione, l'allora arcivescovo di Fortaleza, il cardinal Aloisio Loscheide, mi ha chiesto di dare, nel momento dell'offertorio, un regalo al Papa, in nome di tutti i giovani della mia città. Gli ho domandato cosa potessi offrirgli. Lui mi ha risposto che dovevo essere io a scegliere. In quel momento, dalla grande gioia all'idea di offrire un regalo al Papa, sono passato a farmi una domanda sconvolgente. Cosa può regalare un giovane di 20 anni al Papa? In preghiera, l'ispirazione del Signore era chiara. Da giovane sono stato raggiunto dal suo amore, che ha cambiato la mia vita. Era arrivato il momento di dare gratuitamente ciò che gratuitamente avevo ricevuto. Ecco il mio regalo: offrire la vita e la giovinezza per evangelizzare i giovani, e specialmente i più lontani di Cristo e della Chiesa. Da tale esperienza decisiva, l'offerta della vita davanti a Pietro, è nata una pizzeria per evangelizzare i giovani. Dico con sincerità, Santo Padre, non avevo idea di dove Dio ci stava portando. Siamo stati avvolti da una grazia molto più grande di noi stessi. I giovani sono arrivati. Insieme a loro tutto un popolo, al quale con semplicità testimoniavamo la nostra esperienza con la persona viva di Gesù, nostra pace, come parte della famiglia dei suoi discepoli, la Chiesa. I giovani, toccati dalla grazia di Dio, mi dicevano: anche io voglio offrire la vita per Cristo, con Cristo e in Cristo, a favore di tanti che soffrono per non conoscere il suo amore. Così, Santo Padre, è nata la comunità cattolica Shalom. Sono sorte vocazione per il celibato, per il regno dei cieli, per il sacerdozio, per le famiglie missionarie. I vescovi ci hanno chiesto di condividere questa esperienza missionaria in altre diocesi e oggi siamo sparsi in diversi paesi. Per tornare alle origini del nostro carisma, siamo venuti a Roma ad incontrare il successore di Pietro per rinnovare la nostra offerta di vita e chiedere la sua benedizione per un nuovo invio missionario. Raggiunti della misericordia,
raggiunti dalla misericordia, vogliamo consolare l'umanità sofferente e come Chiesa in uscita andare incontro ai giovani e insieme a loro a tutta a umanità, rivelando il volto misericordioso di Cristo, specialmente ai più poveri sul piano spirituale, morale o materiale. Grazie, Santo Padre, per averci accolto. Vogliamo ascoltare la sua parola e la sua direzione. Grazie, Papa Francesco. Conte su di noi. Muito obrigado, Papa Francisco. Santo Padre, aqui. Santo Padre, me llamo Juan, tengo 26 años, soy de Santiago de Chile. Yo era un joven sin Dios y sin esperanza. Y encontré el sentido de mi vida en la oración, en la vida fraterna en comunidad y en la evangelización. Santo Padre, quiero compartir con el mundo entero lo que siento en el corazón. ¿Cómo cree usted que podemos irradiar más y mejor la misericordia en un mundo marcado por la desesperanza y por la indiferencia? Mi chiamo Justine, ho 25 anni, vengo dalla Francia. Bonjour, Saint-Père. Ho ricevuto il battesimo nel Giubileo della Misericordia. Attraverso il servizio ho scoperto che Dio ama confidare nei giovani. Sono passata dalla centralizzazione su me stessa alla gioia di vivere per Dio e per gli altri. Come è stato importante trovare il mio posto nella Chiesa e mettermi a servizio, pur essendo giovane nella fede. Lei potrebbe parlarci un po' del ruolo dei giovani nella vita e nella missione della Chiesa? Eu me chamo Mateus, tenho 22 anos, sou brasileiro. Por muito tempo, fui usuário de drogas, até chegar a uma overdose. Fui visitado pelo consolo de Deus através de missionários que lutaram por mim até a minha recuperação. Hoje, quero corresponder ao plano de Deus para mim e consolar as dores da humanidade. Neste caminho sinodal, quero discernir minha vocação. O que o Senhor poderia nos dizer para nos ajudar a corresponder ao chamado de Deus em vista da missão? Santo Padre, nós mais antigos na comunidade Shalom, queremos consolidar com fidelidade e docilidade o nosso carisma, testemunhando e transmitindo a fé e a vivência do Evangelho para as novas gerações da comunidade. Y nosotros, los más jóvenes, queremos encarnar esta gracia y pasarla adelante por la Iglesia, los jóvenes y todos los pueblos. Santo Padre, quisiéramos pedir que el Señor nos diera su palabra y su dirección para la comunidad Shalom, para que podamos testimoniar
y anunciar con alegría el Evangelio al hombre de hoy. Muchas gracias por los testimonios. Pregunté si podía hablar en español. Y no en italiano, porque así me puedo expresar mejor. Pero hablando en español se habla un poco de portuñol y un poco de cocoliche, que es italiano y español juntos. Así que con el español nos arreglamos. Juan. Encontraste en la oración el sentido de tu vida, ¿no? En la vida fraterna, en comunidad y en la evangelización, o sea, rezando, compartiendo y evangelizando, te diste cuenta que tu vida tenía un sentido. Fíjate que los 3 verbos que usaste para explicar esto, son verbos de movimiento, de salir de vos mismo. Saliste de vos mismo en la oración para encontrarte con Dios. Saliste de vos mismo en compartir la fraternidad para encontrarte con los hermanos. Y saliste de vos mismos para ir a evangelizar, para dar una buena noticia. Y la buena noticia, vos usaste la palabra, es la misericordia en un mundo marcado por la desesperanza y por la indiferencia, ¿no? Es curioso. La misericordia es algo absoluto. La misericordia, vos no podés hablar sobre la misericordia solamente. La tenés que testimoniar, la tenés que compartir, la tenés que enseñar saliendo de vos mismo. Para hablar de misericordia hay que poner la carne sobre el asador, si no, no se entiende. Ese testimonio de no estar encerrado en sí mismo, en los propios intereses, sino en salir buscando a Dios. No es fácil buscar a Dios, es todo un camino. Salir compartiendo con los demás, no jugando al nene privilegiado a quien le regalan todos los juguetes y todo para él, ¿no? Y salir para contarle a los demás que Dios es bueno, que Dios te está esperando aún en los peores momentos de la vida. Y eso es quizás el mensaje de la misericordia que uno puede dar, ¿no? Acordate del pasaje del hijo que vuelve a la casa, en Lucas capítulo 15. Hay una frase
que dice que el Padre lo vio venir de lejos. Se había ido algunos años antes, los que le llevó a gastar toda la plata que tenía, ¿no? Y lo vio venir de lejos. Eso a mí me hace pensar que ese padre todos los días y quizás a cada rato subía a la terraza a ver si el hijo volvía. Así es Dios con nosotros, aún en los peores momentos de pecado, aún en los momentos difíciles. Y sigue el Evangelio. Y el Padre, al verlo de lejos, se conmovió con ese verbo que en hebreo significa se le revolvieron las entrañas, esas entrañas paternas y maternas de Dios. Y salió corriendo y se le tiró al cuello. Ese hijo estaba en el peor de los pecados, en la peor de las situaciones. Y cuando dijo, voy a mi padre, el padre ya lo estaba esperando. Esa es la misericordia. No desesperar nunca. Además, parece que nuestro Dios tiene una especial predilección por los pecadores, incluso los de pura sangre, los peores. No se espera. Así que yo te sugeriría eso, seguir saliendo de vos mismo y hacerle entender a todos que siempre hay un Padre que nos espera con cariño y con ternura al primer paso que nosotros queramos dar. Eso es lo que se me ocurre decirte. Gracias. Justin, que recibiste el bautismo en el Jubileo de la Misericordia. Lindo. Que vos te diste cuenta que el haber encontrado a Dios te llevó a despojarte. Salir de estar centrado en sí mismo hacia afuera, hacia la alegría de vivir por Dios y para Dios. Una de las cosas, acá son todos jóvenes, incluso ustedes que son jóvenes en la segunda vuelta, todos jóvenes. Jóvenes de la segunda etapa. Una de las cosas que caracteriza la juventud y la eterna juventud de Dios, porque Dios es eternamente joven, es la alegría, la gioia, la alegría. A la alegría se opone la tristeza. Una tristeza que es precisamente de lo que vos saliste. Vos saliste de algo que produce tristeza, que es estar centrado en sí mismo. La autorreferencialidad. Un joven que se mete en sí mismo, que vive solamente para sí mismo, termina, y espero que entiendan el verbo, porque es un verbo argentino, termina empachado de autorreferencialidad. Es decir, lleno de autorreferencialidad. Hay una imagen que me viene ahora. Esta cultura que nos toca vivir, como es muy egoísta, muy así, de mirarse a sí mismo, tiene una dosis muy grande de narcisismo.
de ese estar contemplándose a sí mismo y, por lo tanto, ignorar a los demás. El narcisismo te produce tristeza, porque vivís preocupado de maquillarte el alma todos los días, de aparecer mejor de lo que sos, de contemplarte si tenés una belleza mejor que la de los demás. Es la enfermedad del espejo. Jóvenes, rompan el espejo. No se miren al espejo, porque el espejo engaña. Miren hacia afuera, miren hacia los demás. Escapen de este mundo, de esta cultura que estamos viviendo, a la que vos hiciste referencia, que es consumista y narcisista. Y si algún día quieren mirarse en el espejo, les doy un consejo. Mírense al espejo para reírse de sí mismos. Hagan la prueba un día. Miren y empiecen a reírse de eso que ven ahí. Se les va a refrescar el alma. Saber reírse de sí mismo. Eso da alegría y nos salva de la tentación del narcisismo. Gracias, Justin. Mateus, hablaste en portugués, brasilero. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Quién es mejor, Pelé o Maradona? Por mucho tiempo pasaste por el túnel de la droga. Y es uno de los instrumentos que tiene la cultura en la cual vivimos para dominarnos. Y es, por otro lado, como una necesidad que nosotros tenemos para hacernos sutiles, invisibles a nosotros mismos, como si fuéramos de aire. La droga nos lleva a negar todo lo que tenemos de arraigo carnal, de arraigo histórico, de arraigo problemático, todo lo que sea arraigo. Te quita la raíz y te hace vivir en un mundo sin raíces, desarraigado de todo, desarraigado de proyectos, desarraigado del presente, desarraigado de tu pasado, de tu historia, desarraigado de tu patria, de tu familia, de tu amor, de todo. Uno vive en un mundo sin ningún arraigo. Y ese es el drama de la droga. Jóvenes totalmente desarraigados, sin compromisos reales. Es decir, sin verdaderos compromisos de carne, porque en la droga vos ni tu propio cuerpo sentís. Y después de haber pasado por esa experiencia de invisibilidad y después de haber vuelto a tomar conciencia, te diste cuenta de todos los arraigos que hay en el corazón. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿son conscientes de los verdaderos arraigos que hay en el corazón?
son conscientes de sus raíces, son conscientes de sus amores, son conscientes de sus proyectos, son conscientes de la capacidad creativa que tienen, son conscientes de que son poetas en este universo para crear cosas nuevas y lindas. Salir de la droga es ir tomando conciencia de eso. Testimonio de uno que viene, por esto nos pone estas preguntas que yo acabo de hacer. Y cada uno se responda. Yo soy consciente de tener los pies sobre la tierra, con todo lo que significa de arraigo histórico y social, de arraigo de sabiduría, de amor, de proyectos, de capacidad creativa. Y vos querés corresponder al plan de Dios y te das cuenta que para ti es consolar los dolores de la humanidad. Y decís que en este camino sinodal querés discernir tu vocación. Y en este camino sinodal todos tenemos que discernir nuestra vocación, como vos decís, para ver qué nos quiere decir el Señor en vistas a una misión. Yo te lo voy a decir con una sola palabra, que no es mía. Dar gratuitamente. Si vos estás acá, si nosotros estamos acá, es porque gratuitamente nos trajeron acá. Por favor, demos gratuitamente lo que hemos recibido. Dar gratuitamente lo que hemos recibido. Y dar gratuitamente te llena el alma, te descomercializa, te hace magnánimo, te enseña a abrazar y a besar, te hace sonreír, te desata de todo interés de tipo egoísta. Da gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. Esa es la enseñanza que Él nos está invitando a hacer. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío, ¿cómo están? Parece que yo en vez de darles ánimo, les estoy dando un calmante nervioso para dormirlo. Y los más adultos, los más antiguos de la comunidad Shalom, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué servicio nos está pidiendo hoy este mundo, este carisma, esta comunidad? ¿Qué servicio? Que hay una cosa, porque está lindo, lo más antiguo y lo más joven, ¿no? El servicio que se le pide es el diálogo entre ustedes, pasar la antorcha, pasar la herencia, pasar el carisma, pasar la vivencia interior de ustedes. Pero quiero ir más allá. Y uno de los desafíos que hoy este mundo nos pide es el diálogo entre los jóvenes y los ancianos. Y en esto me baso en el testimonio de ustedes.
Sí, Padre, ya se lo oímos decir y me lo van a escuchar decir varias veces más. Diálogo entre los jóvenes y los ancianos. Los jóvenes necesitamos escuchar a los ancianos y los ancianos necesitamos escuchar a los jóvenes. Un diálogo, ¿pero yo qué voy a hacer? Puede preguntar un joven, ¿qué voy a hacer? Hablar con un anciano, aburrido va a ser eso. Yo tengo la experiencia de haberlo visto muchas veces en la otra diócesis. Ir con un grupo de jóvenes, por ejemplo, a una casa de reposo, a un asilo, a tocar la guitarra a los ancianos. Y bueno, sí, tocar la guitarra y después empieza el diálogo espontáneo, se da, nace solo. Y los jóvenes no se quieren ir de ahí, porque de los ancianos sale sabiduría. Pero una sabiduría que les llega al corazón y los empuja a ir adelante. Los ancianos, para ustedes jóvenes, los ancianos no son para guardarlos en el ropero. Los ancianos no son para tenerlos escondidos. Los ancianos están esperando que un joven vaya y los haga hablar, que los haga soñar. Y ustedes, jóvenes, necesitan recibir de esos hombres y de esas mujeres esos sueños, esas ilusiones que los hagan revivir. Esa sería mi respuesta a la experiencia que los más antiguos, en diálogo con los más jóvenes del movimiento Shalom, tendrían que hacer. Enseñar y ayudar al diálogo entre jóvenes y ancianos. Sí, yo hablo con mi mamá, con mi papá. No, tu mamá y tu papá no son ancianos. Habla con tu abuelo y tu abuela. O sea, una generación más allá. Ellos tienen la sabiduría. Y ellos más aún tienen necesidad que le golpees el corazón para que te den la sabiduría. Y esa sería como la recomendación que yo les doy. Anímense a ese diálogo. Ese diálogo es promesa para el futuro. Ese diálogo nos va a ayudar a ir adelante. No sé si respondí tu pregunta. Muy bien, gracias. Yo no sé cómo sigue el programa ahora, pero me quedó una duda al final de la última pregunta en el diálogo jóvenes y ancianos. Moisés, ¿es joven o anciano? Sono como te, Santo Padre. Sono como lei. Santo Padre, oggi non siamo più un giovane, ma tutto un popolo. Giovani, famiglie, sacerdoti, celibi per il regno dei cieli, venuti da diverse nazioni. Desideriamo rinnovare la nostra offerta di vita. A beneficio dell'evangelizzazione dei popoli, lo faremo tramite un canto e una preghiera. Tutti in piedi, ognuno nella sua lingua, cantiamo e dopo preghiamo. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se
que não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor pela Chiesa, per i giovani, per gli uomini. Mi consumerò por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres. Pour les jeunes, pour les hommes. Tutti insieme preghiamo. Padre di amore e di bontà, infiammare dal tuo amore, siamo qua davanti da te, per fare delle nostre vite un perenne offertorio e pederci così per amore a Cristo, in favore dell'umanità ferita, affinché la tua grazia produca in noi e nel mondo il frutto della tua pace. Eccoci qui, ai piedi di Pietro, per rinnovare la nostra offerta totale della nostra vita, per la Chiesa, per i giovani e per tutta l'umanità. Nell'altare della vita e della missione, invia su di noi il tuo Spirito, affinché questa offerta diventi per il mondo il corpo e il sangue di Cristo e attraverso di essa l'umanità possa sentire il profumo dell'offerta del tuo Figlio Gesù. Eccoci, vogliamo partire di nuovo in missione per evangelizzare tutti coloro che sono distanti da Cristo e dalla sua Chiesa, un popolo in movimento che si offre fino ai confini della terra. Amén. Y lo bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias. Cubierta de gloria, oh pura habitada por Dios, oh inmaculada Señora del cielo, perfecta alegría de tus hijos. En ti todo lo que queremos ser. Contigo avanzamos rumbo al cielo y cantamos María, la llena de gracia. María, bendita entre las naciones. María, perfecta alabanza a Dios.
porta do céu. Não há Maria, alma esposa, que não se una a ti, esposa das esposas. Não há um olhar que contemple, ame o filho fora do teu olhar. Não há coração que se una ao dele, sem ser um com teu coração. Teus olhos para nós, qual chagas de dor e amor, são janelas pelas quais passa a luz da verdade, do amor com que Deus ama o mundo, do amor com que Deus ama. Te louvar,
bom te dizer de coração que tu és minha vida, meu refúgio e proteção, teu louvor em meus lábios me faz entoar cantos de alegria para ti, meu Senhor. Uma coisa te peço, Senhor, habitar em tua casa todos os dias de minha vida, te glorificar, cheio da tua paz, te exaltar, ó meu Deus, para sempre em tua presença, em teus átrios, Senhor. Mas bom te dizer de coração que tu és minha vida, meu refúgio e proteção, teu louvor em meus lábios me faz entoar cantos de alegria